Biozona, un podcast del Colegio de Biólogos de Costa Rica. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro espacio del Colegio de Biólogos de Costa Rica, Biozona, donde biodiversidad, ciencia y comunidad nos encontramos felizmente. Una nueva entrega de su espacio, en el que hoy vamos a hablar de un tema sumamente atinente, sobre todo porque estamos en el mes del ambiente, ¿verdad? Y tiene que ver con la forma en que en Costa Rica protegemos las cuencas, los ríos, ¿verdad? Tenemos, por lo tanto, a nuestro invitado y amigo, José Pablo Murillo Villalobos, para que hablemos de ese tema amplio y tendido, ¿verdad? José Pablo es ingeniero ambiental, especialista en conservación de la biodiversidad, de la naturaleza, donde está gestionando precisamente su especialidad, ¿verdad? En la Universidad Nacional, entiendo, ¿verdad? Egresado y graduado de la Universidad Técnica Nacional también. Correcto. ¿Verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, pues la inter y transdisciplinaridad pues hace que tengamos muchos puntos de encuentro, felizmente, entre distintas ramas profesionales y extraprofesionales, felizmente, ¿verdad? También decirlo de esa manera. También José Pablo funge como el coordinador del programa Bandera Azul Ecológica desde la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica, una organización de la que vamos a hablar también, porque es una plataforma que propicia precisamente estos espacios, ¿verdad? Lamentablemente, pues bueno, tenemos que hablar de la situación de nuestros ríos, ¿verdad? Muchos ampliamente y considerablemente contaminados, ¿verdad? Pero hay esperanza, ¿verdad? No es una utopía recuperarlos. Y precisamente, pues de eso vamos a hablar, de cómo se está organizando la sociedad civil en nuestro país en distintos puntos de la geografía nacional para tutelar segmentos de río bajo el programa Bandera Azul Ecológica, categoría microcuencas. Así que, bueno, José Pablo, te damos la más cordial bienvenida, saludos cordiales, gracias por estar acá para compartir este valioso espacio y aquí hablemos largo y entendido de las cuencas, microcuencas y los ríos de nuestro país. Adelante. Claro, claro. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por la invitación y también agradecer cordialmente al Colegio de Biólogos y también específicamente a su podcast Biozona por permitirme venir hoy y comentar un poco más sobre toda esta realidad enfocada a lo que es el manejo del recurso hídrico, más específicamente los cuerpos de agua y los cuerpos fluviales, ¿verdad? Entonces, un gusto estar por aquí y bueno, esperamos que sea una conversación bastante provechosa. Un placer tenerte acá con nosotros. Muchísimas gracias, José Pablo. Empecemos entonces con lo básico, ¿verdad? Porque tal y como habíamos enunciado al principio de esta entrevista, hablamos del concepto microcuencas, ¿verdad? Es decir, casi siempre cuando se habla de gestión territorial, cuando nos referimos a lo atinente a recursos hídricos, se habla de cuenca. Hay 34 cuencas en nuestro país. Correcto. Explícanos, por favor, entonces, en qué consiste la categoría de microcuencas y cómo las comunidades se involucran. Claro, con mucho gusto, Ricardo. Sí. Y también para todas las personas que nos están sintonizando el día de hoy. Para entender el concepto de microcuenca y más allá también, qué es lo que conlleva el programa Bandera Azul Ecológica de la categoría de microcuencas, creo que es importante entender de primera mano qué es una cuenca hidrográfica, ¿correcto? Una cuenca hidrográfica es un área geográfica la cual drena todas sus aguas hacia un mismo punto, producto de lo que es la divisoria de aguas. El agua que precipita desde las montañas baja por los cuerpos fluviales, entre ese paso recarga acuíferos, crea ríos, aflora agua de nacientes, por ejemplo. Y dentro de ese gran ordenamiento territorial enfocado al manejo de cuencas, que es algo que creo que ha venido creciendo mucho en el país y creo que ahora tiene mucho auge en este tema del manejo territorial, porque es a lo que debemos ir. Dentro de esta categoría tenemos entonces lo que es la divisoria de aguas y toda esta área que al final del día lleva sus aguas hacia un punto de desfogue, que puede ser una cuenca que termina, por ejemplo, en el Océano Pacífico o en el Océano Atlántico, por ejemplo. Pero dentro de este gran manejo de cuencas hidrográficas tenemos las subcuencas y luego tenemos las microcuencas, que son unidades geográficas un poco más pequeñas, que también tienen sus cuerpos de agua y son tributarias de una u otra manera de diferentes ríos. Dentro de lo que es el programa de Bandera Azul Ecológica, la categoría de microcuencas se basa en tratar de organizar a comunidades locales, entendiendo que ellas son el eje pivotante, ¿verdad? El eje más principal a la hora de conocer su territorio, de tratar de mejorar su territorio,
Entonces, dentro de todo este gran marco, Bandera Azul Ecológica y la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica, que bien la mencionabas al inicio, ¿verdad? Es una organización que desde el 2024 más o menos venimos trabajando con la categoría de microcuencas y se trata de eso, de organizar a las comunidades, de que ellas tomen ese valor del recurso hídrico en sus manos, de entender su territorio y cómo mejorarlo. Entonces, yo creo que por ahí es ese primer acercamiento de entendimiento de cuencas hidrográficas, la subcuenca y por último la microcuenca, entendiendo ese transecto, ¿verdad?, de río que la comunidad decide proteger o que decide adoptar. Correcto, sí, se haga un proceso de inscripción en ese sentido. Correcto. De distintos sectores interesados, Uh-huh. comunidades, es decir, el amplio espectro que forma parte de nuestra sociedad, ¿verdad? Porque dentro de la categoría que antes era conocida como Comité, Programa Bandera Azul Ecológica, ahora se llama Observatorio Ciudadano del Agua, Programa Bandera Azul Ecológica. Eso es muchísimo más convocante, digámoslo de esa forma. Las comunidades se sienten pues más convocadas y es acá donde queremos entonces, dentro del concepto de gestión integrada del recurso hídrico, hablar de lo que es la tutela ciudadana, porque acabas de hablar precisamente de la participación comunitaria, es decir, las comunidades como protagonistas Claro. en este compromiso de tutelar segmentos de ríos y desde luego trabajando a nivel microcuenca para poder abarcar, digamos, a nivel macro a medida que se vayan integrando más actores en ese sentido. Decime cómo cambia entonces la participación comunitaria en lo que es la tutela del recurso hídrico. Siempre hemos tenido la costumbre, voy a utilizar ese término, de que se gestiona de arriba abajo, desde la institucionalidad hacia las comunidades, gobiernos locales, entidades autónomas de gobierno, el gobierno central. Pero ahora aquí estamos hablando de una figura que es sumamente, para mí, novedosa y desde luego importante, ¿verdad? Claro. Que son las comunidades. ¿Cómo cambia entonces la gestión integrada del recurso hídrico con la participación comunitaria? Claro, claro, Ricardo. Bueno, esto cambia desde un punto de vista bastante integral, porque dejamos entonces de pensar de que, por ejemplo, el gobierno local, las municipalidades tienen que tomar su papel, lo cual claro que lo hacen y día con día yo sé que hay muchas municipalidades anuentes a proteger los ríos. También, por ejemplo, se tiene legislación, ¿verdad?, ambiental enfocada a este tema, la Ley Forestal 7575, que viene a fortalecer lo que es la protección de las áreas ribereñas de los ríos y de los cuerpos de agua. Pero bajo todo este lema, ¿verdad?, no podemos dejar solamente al gobierno local o al gobierno inclusive general de Costa Rica a lo que es la protección de nuestro territorio cercano. Entonces ahí es donde tienen que entrar las comunidades, los vecinos, unir lazos con asociaciones de desarrollo, por ejemplo, asadas, diferentes actores, grupos comunales, escuelas, colegios, etcétera, que deciden tomar ese accionar en sus manos y lograr entonces empezar a generar un cambio. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a conocer cuáles son las afectaciones que se están presentando, ya sea aguas arriba o aguas abajo en el río, cómo esto también, ese entendimiento territorial de cómo los afecta a ellos de una u otra manera. Por ejemplo, si están urbanizando aguas arriba, vamos a tener más escorrentía superficial, entonces el río eventualmente, su cauce, pues no va a ser, digamos, capaz de recibir toda esa gran cantidad de agua y eso puede llegar a afectar comunidades abajo. Entonces, dentro de este panorama general, las comunidades han venido a fortalecer mucho todo lo que es la gestión integrada del recurso hídrico, porque si no somos nosotros, Ricardo, usted como ciudadano, yo también como ciudadano, y la organización vecinal, pues cuesta mucho. Y esto da mucho paso a lo que es el tema de denuncias, al tema de ya tomar partido también en proteger nuestro ambiente. Entonces, todo esto se fortalece mucho desde lo que es el eje principal de la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica y ahora Bandera Azul Ecológica, que como bien lo mencionabas, pasan los comités de llamarse comités a ser observatorios ciudadanos del agua. Y esta es una figura sumamente importante que le da mucha personalidad a las comunidades, le da una figura a la cual arraigarse y entonces todo esto va generando una serie de cambios para bien, ¿verdad? Para lo que es la microcuenca, el río que ellos deciden proteger. Entonces es muy interesante ver cómo las comunidades se van motivando, primeramente, por ejemplo, haciendo reforestaciones, haciendo limpiezas, conociendo cuáles animales, la avifauna, también, bueno, la flora, ¿verdad? También, y la fauna en general asociada a ese ecosistema ripario. Entonces es muy interesante
cómo ellos empiezan a tomar ese accionar en sus manos y empezar a generar ese cambio que tanto es necesario, ¿verdad? Yo creo que ahí nadie puede contradecir que nuestros ríos, lastimosamente, no es una realidad, ¿verdad? Gran parte de los ríos de Costa Rica están completamente contaminados. Entonces, qué mejor que las personas que están cercanas a los ríos tomar acción, por ejemplo, ante una empresa que se instaló aguas arriba, que se sabe que está haciendo vertidos ilegales, por ejemplo, malas prácticas agrícolas, ¿por qué no? Exceso del uso de agroquímicos, por ejemplo. Todas estas cuestiones son las que las comunidades empiezan a tomar partido y empiezan a crear ese accionar, ¿verdad? De buenas acciones en torno a proteger toda la que es el recurso hídrico y fortalecer la educación ambiental, ¿verdad? Que eso también es un eje muy emblemático de los observatorios ciudadanos del agua. Ya pues de alguna manera te nos adelantaste, porque precisamente queríamos profundizar y vamos a profundizar, claro está, ¿verdad? Esto va para mucho. Claro que sí, porque ya nos hablaste, dejaste entrever la dificultad con la que se enfrentan las comunidades a la hora de inscribir un segmento de río, decir, bueno, vamos a enfrentar en algunos casos situaciones complejas, casi que titánicas, de recolección de basuras, de vertidos, de aguas hervidas, de contaminación por pesticidas, por ejemplo, tal y como vos lo comentabas, ¿verdad? Que todo eso va en detrimento de la calidad ambiental, de las comunidades bióticas que albergan estos importantes cuerpos de agua, y también la salud humana. Todo repercute, todo está entrelazado, está concatenado, de modo que, bueno, ese es en gran medida, pues, parte de los impactos, o gran parte de los impactos con los que se topan. Entonces, por ejemplo, en este caso en particular, nos gustaría conocer, digamos, con qué afán o con qué anhelo las mismas comunidades inscriben un río, con qué dificultades se encuentran a grandes rasgos. ¿Por qué se sienten ellas motivadas en recuperar sus cuerpos hídricos? ¿Por qué toman acción en este caso en particular? Porque no debe ser fácil. De repente, cuando uno encuentra un cuerpo hídrico muy afectado, uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Cómo convoco a la comunidad? ¿Cómo genero un tejido social, músculo social para revertir procesos que nos afectan socioambientalmente? Entonces, danos un panorama de qué es lo que se encuentra en ese sentido. No, Ricardo, y me parece muy bonito esa reflexión que acabas de hacer, ¿verdad? De cómo una comunidad puede llegar a acuerparse, a poder generar ese cambio, ¿verdad? A conocer. Y ahí es donde entra entonces la figura del Observatorio Ciudadano del Agua. Esta figura del Observatorio Ciudadano del Agua es la que viene a fortalecer a estas comunidades, a darles una hoja de ruta, un norte, el cual seguir, con diferentes acciones, con diferentes panoramas. Bueno, desde la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica también realizamos capacitaciones, talleres, entre otros elementos, ¿verdad?, importantes. Pero sí, es interesante porque, si bien es cierto, muchas comunidades se integran a lo que es la Red Nacional de Observatorios Ciudadanos del Agua y ahora la categoría de microcuencas, por temas, digamos, negativos. Muchas otras también se integran más bien porque quieren proteger lo que ya está limpio, ¿verdad? Porque tenemos siempre muchos escenarios diferentes. Tal vez, por ejemplo, muchas comunidades se integran porque ven que tal vez viene una empresa que va a hacer minería en el río, entonces quieren ver de una u otra manera cómo protegerlo. Ya han empezado a ver impactos, por ejemplo, peces muertos, muchos sedimentos en el agua. Entonces ellos quieren entender cómo pueden gestionar un poco mejor todo el territorio cercano a ellos y crear ese cambio positivo. Pero también está el otro lado de la moneda, ¿verdad? Costa Rica también en sus cuencas altas tiene ríos muy limpios. Entonces más bien se quiere proteger eso. Como, por ejemplo, ya sea colegios o comunidades, se integran por una u otra manera, ¿verdad? Ya sea porque ya existe una afectación ambiental, o más bien porque se puede generar una afectación ambiental y más bien queremos proteger ese río limpio. También, Ricardo, es importante mencionar, ¿verdad?, que dentro de lo que es la categoría de microcuencas, las comunidades deciden proteger un transecto estipulado de 500 metros, en donde ellos consideran cuál va a ser el transecto idóneo, ¿verdad? Puede ser, ellos siempre deciden del río 500 metros aguas abajo, del puente, perdón, 500 metros aguas abajo, o de tal empresa o de tal comunidad. Entonces ellos empiezan a entender ese pequeño territorio y después de ahí, algo que es muy importante,
de que también está avalado por la categoría de microcuencas, es que ellos tienen que ir siempre aumentando ese transecto. Entonces tal vez el primer año empiezan con 500 metros, pero luego vamos a 700 metros, aumentamos esos 200 metros. Entonces es todo ese entendimiento, pero sí, por lo general las comunidades tienen diferentes ¿verdad? Puntos de vista a la hora de unirse a la Red Nacional de Observatorios, los cuales pueden ser eso, desde un punto de vista negativo, por ejemplo, todo lo que es lo que estábamos hablando, el tema de agricultura, presiones antropogénicas en general, o también, más bien, proteger lo que ya está prístino y cómo poderlo seguirlo preservando para las presentes y futuras generaciones. Estamos conversando con José Pablo Murillo Villalobos en este su espacio Biozona sobre el rescate de nuestros cuerpos hídricos a través de la categoría microcuencas del programa Bandera Azul Ecológica, que existen varios programas de Bandera Azul Ecológica, pero específicamente lo que es la tutela de los ríos a nivel de microcuencas. Bien, una situación que definitivamente te tengo que consultar en este caso, es que sí, puede que haya un entusiasmo primigenio, inicial, ¿verdad? En el que hayan varias personas que estén involucrándose, ¿verdad? Pero siempre el desafío es ver cómo se mantiene ese momentum, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Claro. Se requiere de mucha paciencia, se requiere de planificación, se requiere sin duda alguna, articular, ¿verdad? Y sostener esas articulaciones para proteger segmentos de río. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan asociaciones de desarrollo locales, ASADAS y demás, ¿verdad? Porque entiendo que hay 160 observatorios ciudadanos del agua inscritos, son bastantes, ¿verdad? Claro. Pero lamentablemente algunos han declinado o se han separado, ¿verdad? Claro. Entonces nos gustaría que también nos comentaras eso, cómo mantener el momentum, ¿verdad? Sí. El entusiasmo, cómo tener un entusiasmo sostenido en el tiempo para que esta figura sea una figura que se haga cada vez más robusta y que articule cada vez más sectores de nuestra sociedad en el tiempo. Claro. No, Ricardo, completamente, y es algo triste en realidad, es algo triste porque tal vez lo que inicia con mucho ímpetu, con muchas ganas, tal vez poco a poco en el tiempo, pues no llega a ser sostenido, ¿verdad? Sabemos que es una actividad ad honorem, empezando por ahí. Ahora, bueno, muchas personas pasan muy ocupadas, pues lógicamente, la lucha ambiental no es para nada fácil. Ver cómo, por ejemplo, estamos tratando de proteger este transecto de 500 metros, pero tal vez aguas abajo, un desarrollador de cualquier índole hizo una tala desmesurada de árboles, y entonces, ¿qué motivación vamos a tener, verdad? Sin embargo, Ricardo, creo que este eje, ¿verdad?, se presta para mucho, y una parte muy interesante y también muy importante es buscar aliados locales. No se puede trabajar solo. Por más que usted como persona o yo que queramos hacer todo el cambio, siempre necesitamos buscar aliados. ¿A qué voy con estos aliados? Por ejemplo, escuelas locales, que podamos integrar actividades de educación ambiental para también ir sembrando esa semilla en las futuras generaciones. Buscar también las asadas, que bien mencionado, las asadas tienen una responsabilidad enorme, ¿verdad?, con lo que es el tema del recurso hídrico. Y también tener esa motivación de que es por un tema de sanidad, de dónde estamos viviendo. Es un tema de saneamiento ambiental, de cómo podemos mejorar ese entorno que nos rodea. Pero sí, es algo complicado, que a veces declinan, ¿verdad? Muchas comunidades, ya sea porque tal vez solamente quedan 2 personas interesadas, que siguen con la lucha, las demás personas tienen otros proyectos personales, laborales, académicos, ¿verdad? No sabemos. Entonces siempre hay detalles que de una u otra manera pues abandonan el barco, ¿verdad? Como bien podríamos decir, los integrantes que tal vez en un principio motivaron la lucha. Pero para darte una reseña, digamos, general, yo creo que la clave está en eso, en buscar aliados estratégicos, escuelas, colegios, asociaciones de desarrollo, no trabajar solos, sino seguir entendiendo, seguir ampliando el transecto, seguir realizando actividades. Y poco a poco esto va a ser como una bola de nieve, porque si bien es cierto, muchos observatorios pues terminan su ejecución en un periodo de tiempo determinado, muchos otros más bien se robustecen y fortalecen. ¿Por qué? Porque buscan esa integración tal vez con la academia, con organizaciones locales del pueblo, inclusive con el gobierno local. Hay muchas municipalidades que promueven, ¿verdad?, la figura del Observatorio Ciudadano del Agua. Entonces, va por ahí, ¿verdad? Es una cuestión de la realidad local de cada comunidad, pero por lo general
siempre es bueno buscar aliados estratégicos para poder seguir y perdurar a lo largo del tiempo, y también ver que los proyectos dan fruto, ver cómo se les toma la palabra para futuros temas de ordenamiento territorial, y también para actividades de educación ambiental en general, en sus comunidades locales, pero también cercanas. Claro, definitivamente la construcción de sinergias, articulaciones y la persistencia, es decir, el esfuerzo sostenido es absolutamente clave. Y también, qué bien que pues pusiste sobre el tapete el hecho de que es un asunto sanitario, es decir, estamos hablando de derechos intergeneracionales, ¿verdad? El derecho a un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, tanto para las presentes como las futuras generaciones, y desde luego los derechos mismos de la naturaleza, que ojalá pues como país también vayamos avanzando en ese sentido, la naturaleza como sujeto de derechos propiamente, como una persona jurídica sujeta de derechos. Estimados amigos de Biozona, pues que nos están escuchando, muchos de ustedes desde donde nos sintonizan, cibernautas que gentilmente se unen a nuestra transmisión, querrán saber desde su lugar de trabajo, de donde se encuentren, su vivienda, etcétera, ¿verdad? Cómo integrarse dentro del programa Bandera Azul Ecológica categoría microcuencas. Si desde el barrio, desde alguna comunidad alguien quiere integrarse, contanos por favor, José Pablo, cuáles son los requisitos para poder formar parte de la categoría microcuencas como Observatorio Ciudadano del Agua. Claro que sí, Ricardo. Lo primero que hay que tener es motivación. Motivación para poder generar ese cambio que tanto es necesario en el entorno cercano. Después de ahí, un grupo organizado. Nosotros solicitamos que al menos sean 5 personas para lo que estábamos conversando, ¿verdad? Para que no recaiga sobre una persona todo el accionar, todo lo que es la planeación de actividades, inclusive la creación del informe final para poder recibir el galardón de la Bandera Azul Ecológica. Entonces, se necesita un grupo que sean al menos 5 personas para poder entre todos planear, difundir y ejecutar actividades. Por otro lado, se necesita conocer cuál es el transecto que se va a tutelar. Como yo les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Por ejemplo, del puente, 500 metros aguas abajo, o del parque ambiental, digamos, que está en la comunidad, también 500 metros aguas arriba, puede ser. Conocer ese fragmento del río cercano a nosotros que vamos a proteger. Después de ahí, también articular todo lo que es el tema de la inscripción ante la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica, ante su dirección, ¿verdad? Que en este caso, bueno, es usted, ¿verdad? Ricardo Valverde, el director de la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica. Entonces, es un proceso fácil, podríamos llamarlo, en el sentido de que lo que se necesita es la motivación de las personas a la hora de querer fomentar ese cambio y también convertirse en actores que protegen el medio ambiente en sus comunidades cercanas. Después de ahí, felizmente van a estar integrados dentro de la categoría de microcuencas. Y también, Ricardo, quiero aprovechar este espacio, ya que, bueno, dentro de la categoría de microcuencas, y es algo que se fomentó desde el 2024, que la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica toma el mando, ¿verdad?, de la categoría, se establece la estrella celeste, una estrella representativa que solamente se les da a los observatorios ciudadanos del agua, como un galardón más y como un premio más, ¿verdad?, por esa dedicación a la protección del recurso hídrico. Pero es sumamente sencillo. Yo invito a todas las personas que nos están siguiendo el día de hoy a formalizar. Si ustedes ven algo que pueden mejorar en sus comunidades, no tiene que ser solamente un río, puede ser un lago, puede ser una naciente. Todos estos cuerpos de agua necesitan de nuestra protección, necesitan de nuestra vigilancia, y si nosotros estamos cerca de ellos, yo creo que recae mucho la responsabilidad, ¿verdad?, en las personas que estamos cercanos a ellos, en ojalá poder ya sea mantenerlos o mejorarlos. Claro que sí, pues estimados amigos que nos honran con su presencia, cibernautas, pues ahí están las herramientas, ahí están los canales a través de los cuales podemos involucrarnos activamente, una actitud desde luego proactiva en la tutela de nuestros ríos y por lo tanto en la tutela de la salud de nuestras comunidades, ¿verdad? El agua es el eje transversal de todo quehacer humano, pero también es vida, el agua limpia es vida, el agua limpia es biodiversidad, es riqueza, es abundancia.
pero si es afectada, ¿verdad? Pues también es uno de los principales agentes transmisores de enfermedades y de deterioro de la salud en general, ¿verdad? De modo que, bueno, el agua como eje transversal de todo el quehacer humano y como eje transversal de todas las formas de vida, o gran parte de las formas de vida, ¿no? Pues nos convoca a proteger este valioso e irreemplazable, invaluable recurso. Estimados amigos de Biozona, pues les agradecemos mucho su presencia, de haber pues estado acá con nosotros. También, pues bueno, desde luego agradecer a nuestro invitado por su presencia y por los valiosos aportes, contribuciones que dio en esta entrevista, ¿verdad? En aras de pues que todos podamos estimularnos e inspirarnos en la tutela ciudadana de nuestros valiosos cuerpos hídricos. Te dejo entonces un espacio para escuchar unas palabras de cierre de parte tuya, dirigidas a nuestros cibernautas. Bueno, no, muchas gracias Ricardo, muchas gracias al Colegio de Biólogos y también al podcast Biozona por permitirme el espacio el día de hoy para comentarles a todos los cibernautas que nos siguen en esta grabación, porque es un tema que tenemos que tomar en nuestras manos, es un tema que no todo está perdido. Se están generando muchas actividades sociales, ambientales en torno al manejo y protección de los cuerpos de agua. Entonces yo los invito a ustedes a seguir con la frente en alto y a cualquier tema que ustedes consideren a bien, buscar los canales oficiales de la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica y ponernos en contacto para poder empezar a generar un cambio activo y positivo en sus comunidades cercanas para la protección y cuidado del medio ambiente, que es algo que nos compete a todos. Muchísimas gracias nuevamente y un placer haber estado el día de hoy en Biozona. Gracias Ricardo nuevamente y gracias al Colegio de Biólogos. Encantado, muchísimas gracias José Pablo por haber estado con nosotros. Gracias también a nuestra querida audiencia por sintonizarnos, por honrarnos con su presencia. Recuerden que, bueno, proteger el planeta es un asunto de todos los días, ¿verdad? Es un compromiso sostenido, permanente, intergeneracional y transgeneracional. De modo que sí, celebremos este mes, que es importante ponderar un mes para recordar, conmemorar la importancia del entorno en el que vivimos, nuestro medio ambiente, nuestra casa común, nuestro único hogar, no tenemos a otro lado donde ir, es nuestro planeta, ¿verdad? Y desde luego les instamos cordialmente a que nos vuelvan a sintonizar en nuestro próximo episodio, una nueva entrega de Biozona. A todos, pues bueno, que la pasen muy bien y saludos cordiales. Gracias por sintonizar un episodio más de nuestro podcast Biozona, un espacio de profesionales en las ciencias biológicas para la sociedad.